Bienvenido a tu canal Joven en Santidad. Una vez más en el segmento Lo Sobrenatural. Hoy nos acompaña el evangelista Fausto. Te bendiga, Fausto. Amén, amén. Igual, qué placer poder estar con ustedes desde esta plataforma y contigo en esta preciosa hora para así compartir algunas experiencias con todos ustedes. Amén, amén. Para mí, la verdad que es un privilegio de tener a nuestro hermano Fausto, un hombre que admiro y uno de los jóvenes que está siendo usado aquí en la ciudad de Higüey. En muchas cosas, muchas manifestaciones. Nosotros quisiéramos conocer un poquito de Fausto. ¿Quién es Fausto y cuándo Fausto, a los cuántos años Fausto aceptó a Jesús? Bueno, la respuesta sería bien sencilla. 15, faltando para 3 meses para los 16, entrego mi vida al Señor. Ok. 13. 15, faltando 3 meses para Ok, 16, ok. más o menos, sí. Pero usted tiene unos cuantos añitos en el Evangelio. Todo poquito, gracias al Señor, su gracia nos ha sostenido. Ok, para entrar de una vez, porque yo sé que hay un proceso para uno convertirse, que me gustaría preguntarte de eso, pero como me gustaría entrar en esencia a lo sobrenatural, porque yo sé que usted opera en lo sobrenatural, yo lo he visto y bueno, muchas cosas, sé que quizá el tiempo no nos dé, pero a mí me gustaría que usted nos diga cómo fue el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, cabe destacar que yo siempre he sido una persona como que amante a esto. Tenía la pasión, el deseo, porque hay personas que sí están dentro de la iglesia, algunas no creen por algunas enseñanzas o no sé, pero no tienen ese anhelo, este deseo, pero sí, eh, valga la redundancia, que tenía este deseo, esta pasión por recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y por tal razón yo ayunaba, oraba, clamaba, hacía silicio y buscaba a Dios en los montes con ese único objetivo. Señor, yo quiero hablar en lengua, quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Y constantemente buscaba y nunca tenía como que la experiencia. Estaba analizando, viendo la gente, jóvenes, damas, caballeros, y siempre estaba ahí clamando, pidiendo al Señor. Pero sucede que una vez escucho a mi pastor hablando, en ese entonces no con tanta madurez, escucho a mi pastor decir que él fue a un retiro y en ese retiro alguien le colocó la mano en la cabeza y él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Así que ahora iba a los eventos buscando el bautismo. con ese objetivo. Iba esperando que alguien, Dios usara para que me colocara las manos en la cabeza y así recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y fui a vigilia, congreso, eventos, campañas y nunca hallé a alguien que Dios dirigiera hacia mi persona para que me colocara las manos y recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Pero a pesar de, nunca me rendí, continué con la oración. Seguiste buscando. La búsqueda. Seguí buscando y yo recuerdo que estaba en la iglesia en un encierro, orando, ayunando, pidiendo a Dios. Y a mí siempre me ha gustado leer. Veo un libro y de repente quiero leer, ojear. Y me encontré un libro en la iglesia y este libro primera vez lo había leído y primera vez había escuchado de ese predicador llamado Carlos Anacondia, un hombre que Dios usó tremendo. Y este es el libro que él tiene que se titula Oídme bien, Satanás. Y estoy oyendo el libro, leyendo, viendo sus experiencias. Como él decía, oídme bien, Satanás, desde una plataforma y a kilómetros, la gente caía a distancias largas y cuántas veces lo enviaron a matar y Dios siempre hacía algo maravilloso para protegerlo a él. Sí. El tema es que leyendo el libro me encuentro que un día sus hijos le dijeron, nosotros queremos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y él le dijo, bueno, sencillo, vamos a entrar al cuarto de oración y allí ustedes van a recibirlo. Y entraron, si mal no recuerdo, eran 4 niños. Entraron, él oró por ellos y todos ellos empezaron a hablar en lengua. Yo digo, bueno, es sencillo. Yo estoy en la iglesia y en la iglesia hay 2 cuartitos. Sí, pequeños. sí, 2 cuartitos. Entro al cuarto y estoy orando. Yo empecé a orar en la mente. Señor, yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Y duré un rato orando así y no lo recibí. Así que ahora dije, posiblemente sea porque estoy orando en la mente. Como sea, empecé a orar en voz que se me escuchara. Oré así tampoco. Entonces empecé a clamar a voz a Jehová, aquello, lo otro. El bautismo. Sí, en los montes. Así que brinqué, salté, oré de rodillas.
de pies, me pasé en el cuarto y al final no lo recibí y salí así sin Wow. recibir. Pero aún así seguía orando. Seguiste Señor, orando. necesito recibir el bautismo del Espíritu Santo y así para resumir la historia. Y yo dormía ya después de unos meses en un repuesto que tenía mi pastor cerca de un colmado llamado Popeye, ahí en la principal. El tema es que durmiendo allí lloraba, leía la Biblia antes de acostarme siempre, esa era mi costumbre. Y en una noche orando me cayó una unción, fue un ambiente tan especial de la presencia de Dios que comencé a hablar en lenguas. Y lo duro es que yo no recuerdo qué tiempo, cuál fue el lapso que duré hablando en lengua, que ya yo quería hablar en español y no Y no podía. podía. Y Wow. como estaba dentro de un repuesto, había goma, tanque, rayo, tipos de piezas de motores. Sí. Así que cuando quería hablar en español, yo señalaba cualquier pieza de esta para hablar en español. Yo decía tanque y me salía en lengua. Lengua. Goma, Wow. cilindro, cualquier tipo de palabra siempre me sale en lengua. Y por eso, hasta el día de hoy, a veces se manifiestan demonios en un evento que esté ministrando. Y yo señalo un demonio para decirle en el nombre de Jesús suelta. Y te sale la Y en vez lengua. de salirme en español, me sale en Te lengua. sale Así lengua. son libres. Entonces, así fue la experiencia que Wow. tuve O sea, respecto al Espíritu Santo. ¿y qué decían la gente cuando te veían que tú no podías habble español? No, porque no había nadie. Porque no había nadie. O sea, Estaba durmiendo en el repuesto y estaba dentro ok, del repuesto. ok. Antes de acostarme leía y sucede que oraba pidiendo al Señor cualquier tipo de cosa que quería. ¿Usted cree que entonces el don de lengua es una señal evidente de que alguien ha recibido el bautismo? Amén, amén. Eso he creído por mucho tiempo. Pero tú crees que alguien puede estar bautizado y no tener, o sea, o no hablar o no tener el don de lengua. Lo que siempre les he explicado a las personas es lo siguiente. Cuando las personas escuchan del bautismo del Espíritu Santo, muchos confunden al Espíritu Santo con el bautismo y son dos cosas diferentes. Ejemplo, el Espíritu Santo no es un don, Exacto. es una persona, Sí, pero el bautismo es un don. sí. Así que a mí me bautizó mi pastor y él no está aquí, pero yo tengo el bautismo, yo estoy Sí. bautizado. Entonces, el bautismo no tiene que ver con que si tienes o no al Espíritu Santo. Puedes tener el Espíritu Santo y no tener el Y no bautismo. tener el bautismo. Pero la señal de estar bautizado es hablar en lengua. Hablar de lengua. Tremendo. Pues bien, hermano, yo quisiera que usted nos cuente la primera, o sea, te convertiste, fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Desde ahí en adelante, ¿qué cambio hubo al tú al recibir el bautismo? ¿Seguiste igual? ¿Tú fuiste el mismo Fausto? ¿O qué cambio hubo? Bueno, hace poco estábamos hablando ya fuera de cámara y me dijiste sobre el tema de ser como que multifacético, ¿verdad? Sí, Y operar en diferentes tipos de cosas. Eso pasó con mi vida después de esto. O sea, que no era solamente dar la palabra, sino que comencé a tener visiones, a ver cosas, a ver gente que caía endemoniada, siendo libre, o sin ponerle la mano a alguien salir diciendo, bueno, yo tenía un dolor mientras tú predicabas, se me fue. se me fue. Cosas así. Empecé a experimentar. Comenzaste a experimentar. Pero de forma paulatina, poco a poco. Ok. ¿Y usted comenzó a predicar de una vez? ¿O duraste un tiempo o un lapso de tiempo? Después que, o sea, estaba hablando del bautismo del Espíritu Santo. Sí, sí, o sea, después del Yo bautismo. predicaba mucho antes. Muchos antes del bautismo. Wow. Claro, desde que me bautizaron en agua, yo empecé a predicar. Comenzó a Por predicar. cierto, la única vez que he dicho ponme a predicar fue esa vez. Que le dije al presidente de los jóvenes, yo quiero que me bautizaron un domingo, le dije ponme a predicar el Ponme a sábado. predicar el sábado de una vez. Y él le dijo, bueno, vamos a hablar con el pastor. Y el pastor dijo, si él quiere predicar, déjalo predicar. Tremendo. Y rugiste. Quería agarrar el micrófono, el ministro. Quería ruir. Sí, ese primer amor es algo muy... No sé. Es un asunto muy maravilloso. Sabe que de las veces que nosotros hemos hablado, hay mucha historia que usted me ha dicho que me ha marcado. Hay una de ellas que quisiera que usted no las cuente, que es, porque son tanta experiencia que sé que el tiempo no daría, pero hay una que es cuando usted, había una niña dentro como de la iglesia, tiene como un problema en una pierna. Ajá, ese fue Cuéntanos, un niño, cuéntanos, ministro. Este niño es el nieto de una hermana que se congrega, por cierto, aún todavía en la iglesia llamada Bella. Sí, Sucede que había muerto
otro niño que es nieto de la copastora, que la mujer que era la copastora de la iglesia actualmente no lo es ahora mismo. Sí. Y por esa razón, ese día de culto de damas no fueron las damas, la mayoría se quedaron en casa. Así que llegué a la iglesia, dieron 7:30, 7:40, rumbo a las 8, creo que eran las 8:00 y vi que nadie tomaba como que la dirección y el programa, entonces pasé, encendí el equipo y empecé a dirigir. Y cuando llegó la parte de los clamores, le di la oportunidad exactamente a esa hermana llamada Bella, y ella dijo, quiero que oremos por un nieto mío que tiene un problema en la pierna, que él camina torcido y la rodilla le choca con la otra y por eso se le hace como que difícil caminar. Y escuché, y oraron por el niño, bien. Terminó esa partecita y me entregan, ya estamos en la parte final y les digo a ellos, digo algo, despedimos, me dijeron, di algo. Fueron poca gente a la iglesia ese día. Sí. El tema es que cuando me dicen que diga algo, yo tomo un verso de la palabra y comienzo a hablar. Entonces llega esta partecita que para mí es bien importante cuando uno debe de discernir, que dice la Biblia que la unción estaba sobre Cristo Para sanar. O sea, hay que aprender a discernir para qué está la unción, si es para liberación, si es para Tremendo. milagro. Entonces, yo entendí que estaba ahí ya la unción La sobre unción. mí en ese ambiente. Y yo les pregunto a ellos, ¿cuántos son locos? Me dijeron, amén. ¿Cuántos son locos? Amén. Y digo, bueno, si ustedes son locos, entonces búsquenme el niño que Dios le va a enderezar los pies hoy. Ay, Dios mío. Y le volví a preguntar, ¿cuántos son locos? Y ahí como que había bajado. Se había bajado. Eso La intensidad. es como una locura demasiado. Es muy fuerte el No nivel. sabían qué iba a decir, así que ellos bajaron como que la intensidad. Y dije, busquen al niño que Dios le va a enderezar los pies. Y la misma abuela dijo, no, que está lejos. Dije, no, O sea, esto es increíble cómo está la fe de la iglesia. O sea, estamos de que supuestamente orando. O sea, pedimos oración de que para que Dios haga un milagro. Y cuando vemos la verdad, como que comenzamos Pero a dudar. acuérdate de cuando oraban por Pedro para que saliera de la cárcel. Y cuando la chica dijo, está Pedro ahí, no, tú estás loca. A Zacarías también le pasó lo mismo. Exacto. Zacarías está orando por un hijo. Y cuando llega al lugar santísimo, el ángel le dice, tu oración ha sido, o sea, que estaba orando y después comienza a dudar. Entonces, es increíble. Dios tuvo que hacer. Sigue contando. Vamos a continuar con la historia. El tema es que le digo que vayan a buscar el niño y salieron a buscar el niño con Diego, que tú lo conoces. Sí, claro. Fueron a buscar el niño y lo trajeron después de algunos minutos, llegaron. Y yo recuerdo que cuando se pararon al frente, tenían al niño alzado, miré el pie del niño y miré hacia el altar y volteé la mirada y yo estaba derecho. Tremendo. Ni siquiera el Señor me permitió orar por el niño. Wow. Dios le enderezó los pies hasta el día de hoy. A veces, yo recuerdo que después de un año o algo así, la abuela me dijo, Fausto, gracias. Digo, gracias, ¿por qué? No, porque el niño que tú enderezas, Dios. No, pues yo. Me imagino yo todo el mundo de la iglesia se fue. Varón, una locura. Esa noche fue tremenda. Dios mío, sin tener. Ahora, eso es tremendo. Ahora, ¿cómo? Yo quisiera que usted nos explique cómo sentir que la unción está sobre mí para administración de sanidad o de milagros. Bueno, en realidad, en la parte espiritual hay un grupo de cosas que, aunque nosotros tratamos como que de explicarlo, sí, son inexplicables. Como que debe ser como que algo propio. Y yo podría de alguna manera básica tratar de enseñarle a la gente, pero es un tanto difícil explicarle a la gente cómo puedes, porque yo me lo pregunto. O sea, ¿cómo yo puedo percibir eso? Yo he escuchado muchísimos predicadores decir, yo siento la unción de liberación. Y yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo? Si la unción es la misma, ¿cómo pueden discernir que es la unción de milagro hasta que pude experimentarlo de forma personal? Mi consejo sería que en realidad pasen tiempo con Dios para que ellos puedan aprender a discernir. Pero ni un toque, ni nada más o menos en realidad estaría como que diciéndole algunas cosas que son personales. Exacto. Ok, pero puede ser ejemplo, la gente me pregunta mucho sobre la voz de Dios y yo trato de explicarle de muchas maneras, y la cosa más básica que yo le digo es que si su madre, su padre, un amigo, alguien que usted conoce le llama, no importa qué número de teléfono, al final sabrás. Y si te preguntan, ¿cómo sabes que sé? Tú no tienes una respuesta. La respuesta más sencilla sería porque yo he pasado mucho tiempo. Lo he escuchado tantas veces que ya estoy acostumbrado. Entonces, de la manera que yo creo que la gente puede discernir eso es estando mucho tiempo con Dios.
de la única Tremendo. manera. Percibir que la unción está Sí, para, está ahí para, para eso, es la para única liberación, para sanidad o milagro. O sea, ¿tú crees entonces, por ejemplo, que si la unción, eso es algo fino, si la unción está sobre el ministro para liberación, o sea que esa noche el ministro no debería ministrar el milagro? No debería, porque Dios lo está inclinando. Y mira que yo recuerdo que estaba orando antes de ir a un evento. Sí, Y esa palabra nunca se me olvida. Yo estoy orando y estoy diciendo, Señor, yo estoy como que, usted sabe que a veces uno se cree como que tú estás fallando en algo. El tema es que sí, yo estoy diciendo, Señor, lo único que quiero es que salve, porque la campaña era afuera, sí. con el enfoque de las almas. Señor, salva, lo único que te pido, le estoy diciendo en la oración. Y el Señor me hizo una pregunta que nunca se me olvida. Él me dijo, ¿crees que es lo único que puedo hacer? Wow. O sea que Él podía, me está diciendo, yo puedo sanar, pues sí, puedo liberar, puedo puede hacer hacer cualquier por cosa en una esa cosa. misma noche. Yo lo he visto que es noche que Él sana, que Sí, libera. y Pero cuando salva. Dios de alguna manera te dice, hoy lo que quiero es que te dirijas a esto. Si Él de alguna manera te lo hace saber, tienes que quedarte ahí. Quedarte. Si no te pases de ahí, porque es posible que comiences a hacer cosas propias de uno. Bueno, es tremendo. A mí me gustaría, Fausto, que usted nos cuente cuál ha sido la experiencia más fuerte, o sea, la experiencia como que el top 10, digamos, o el top 1 más bien, la experiencia como que más fuerte que te ha marcado. En cuanto O a sea, en cuanto a la administración, porque hay experiencia que uno tiene con el mundo espiritual, pero experiencia en cuanto a la administración, ¿cuál ha sido la bueno, experiencia más fuerte que usted hay ha visto? muchas, quiero solamente mencionar esta que, de hecho, voy a incluir dos. Número uno, la del niño. Sí, A mí me llama bastante la atención lo que a la gente no le llama la atención. Un sí, ejemplo, a ellos le llama la atención el que el niño, Dios le haya enderezado los pies. sí, A mí me llamó bastante la atención el que Dios no me habló en esa ocasión. entiendo. ¿Tú entiendes? A mí Dios no me dijo, ve y búscalo. Voy buscando así. Solamente sé que la unción estaba para eso, estaba Y ahí. te Pero él no me atreviste. dijo, búscalo, atrévete a eso. La otra parte yo me atreví a creer que Dios podía enderezarlo porque la unción estaba ahí. Eso me llamó bastante la atención. Y lo segundo, que estando en la misma iglesia, ya en mi congregación, hay una hermana llamada Noemí. Sí, Y ella tenía un proceso con un problema de un brazo que se le zafaba, se le caían los vasos de la mano, un asunto yo tremendo. conozco a Noemí, la ¿La conozco. conoces? Sí, la Ok. conozco. El tema es que nosotros estamos dando un estudio en la iglesia. Descarriamiento, el bautismo del Espíritu Santo, unos temas así estamos hablando. Al final estábamos orando para que la gente recibiera el bautismo del Espíritu Santo. En medio de eso volví a discernir como que ese ambiente Sí, y yo la llamé a ella y ella había llegado con este asunto que colocan acá, como sí. una gasa, algo así. Y la llamé al frente. Le dije, ¿qué tienes? Y antes de que ella me respondiera, ella comenzó a danzar. Cayó de rodillas, se quitó la gasa al día de hoy. Yo dije, el Señor no me permitió orar, o sea, ni Tremendo. siquiera dije recibe sanidad. Recibe ni Yo nada. hice una pregunta, la unción Bueno, cayó, la unción cayó empezó a danzar hasta el día de hoy, está la mujer allá, con los sana, brazos sí. sanas. Entonces, dentro de esa experiencia, esa es una que nunca se me olvida. Nunca se te olvidó Sí. esa experiencia. Y experiencia en cuanto al mundo espiritual. Salir del cuerpo, ángeles, visiones, así. Respecto a salir del cuerpo y visiones y esas cosas, no tengo muchas cosas que contar respecto a eso en realidad. Qué Sí, bueno. podría ser cosas sencillas, leve, que aunque a muchos les llamen la atención, son cosas como muy sencillas. Que para ti tú lo hayas leve. Ajá. Sí. Lo que pasa es que a veces Yo he cuando... visto, ejemplo, yo vi un espíritu. ¿Sabes que a la gente le encantan colocarle las cosas negras al diablo? Un tridente, una cosa así. Sí. Yo vi un espíritu tan blanco, tan blanco. Lo único, él tenía como que una vestidura que le tapaban los pies, pero era súper blanco, que cualquiera podría decir, ah, no es un ángel, pero era un espíritu. Y al momento el Señor me habló de Era un magias demonio, un blancas. demonio. Sí. Y al mismo momento de mencionarme esta palabra, me señaló un hogar hablándome de que ese espíritu estaba atacando ese hogar. ¿Qué pasa? Que esa misma noche vi la pareja, no le dije nada. El Señor me impulsaba a hablarle, no le dije nada. Volví a verlo en otra ocasión, no le dije nada. Luego, en la tercera ocasión que los vi, estaba predicando un amigo mío. Y lo llamó y le dijo, mira, la magia blanca, aquello, lo otro. Y le habló de todo lo que el Señor me había hablado. Me dijo, Tremendo. para que tú cojas, para que aprendas a hablar cuando Dios te da una palabra.
Tremendo. O sea que hay demonios que se pueden, bueno, la Biblia lo dice, Disfrazar, sí, se como que el disfrazan, servicio de sí, ángel de luz. se disfrazan y la gente puede confundirse, ¿eh? Exacto. Tremendo eso. Bueno, estamos llegando a la parte final de este video, de este contenido. Fausto, me gustaría que usted le dé una palabra a aquellos que nos están mirando acerca de cómo buscar a Dios. Un consejo para los que están comenzando, para los ministros que están comenzando y los que están todavía que tienen tiempo. Una palabra y de búsqueda, porque yo sé que eres un hombre de monte, de intimidad con Dios. Y yo decía en un evento que yo he visto personas que tienen alimento, pero no tienen apetito. Y he visto otras personas que sí tienen apetito, pero no tienen alimento. Y mi palabra para todos ellos y todos ustedes y para todos nosotros es que luchemos que nunca, nunca se apague este apetito, esta hambre por la presencia de Dios. Porque mientras que otros ponen excusa para no ir al monte, para no ayunar, para no orar, para no levantarse de madrugada, para no ir a la iglesia temprano, mientras haya hambre por la presencia de Dios, las excusas quedarán por debajo. Pase lo que pase, si hay hambre por la presencia de Dios, esta hambre nos va a impulsar a leer la palabra, a ayunar, a buscar a Dios, sea cual sea la circunstancia que nosotros estamos viviendo. Entonces la palabra es sencilla. No deje que muera el hambre por la presencia de Dios. Amén. Pues llegamos a la parte final, así que le invito a que usted se suscriba al canal, le dé me gusta y comente y chalo, Dios le bendiga.